Ahí va. ¿Ya entró? Sí, ya, Ya estamos. Iba a ya. entrar Sí. alguien más. No sé quién iba a entrar. Ahorita vi ahí que quería entrar. Alguien quería entrar. Permítanme. Ya. Permítanme. Bueno, pues ya estamos, según esto, en vivo. Muchas gracias por conectarse. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. noches o buenos días, dependiendo a qué Buenas horas vean este video. tardes. El día de hoy estamos Antiguo Testamento y vamos a empezar con una serie de libros que se llaman los libros de las crónicas. Los libros de las crónicas son 4 libros, ¿verdad? El primero, que es el primer libro de las crónicas, habla todo lo concerniente al rey David. El segundo libro de las crónicas habla todo lo concerniente al rey Salomón. Esos 2 libros ya no los vamos a leer porque son libros que simplemente recuperan muchas de las cosas que ya vimos. Entonces, si vamos a volver a ver toda la historia del rey David y toda la historia del rey Salomón, no tiene caso. Entonces, esos de los 4 libros de las crónicas, esos 2 no los vamos a brincar. Ahorita les explico un poquito más de eso. Lo que sí vamos a ver son los otros 2 libros. El libro de Esdras, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el libro de Nehemías. Esos 2 libros son muy interesantes porque se acuerdan que hablamos de que a raíz de la invasión, primero de los asirios al reino del norte y de Israel, el norte que se llamaba el reino de Israel, y luego de los babilonios en el reino del sur, que era el reino de Judá, se había hecho la deportación de los habitantes. ¿Sí? Y en el norte inclusive habían traído habitantes de otras partes, por ejemplo de Babilonia, de Asiria, etcétera. Y en el lugar que habían ocupado anteriormente los israelitas pusieron a esas personas que venían de otros pueblos conquistados por los mismos asirios y era el origen del famoso pueblo de los samaritanos. De hecho, que los samaritanos estuvimos viendo no son de origen israelita, no pertenecen a alguna de las 12 tribus de Israel. Por eso los samaritanos, inclusive en el tiempo de Jesús, lo vimos muchas veces, no eran bien queridos por los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque era un pueblo, inclusive que tenían una religión que era parecida a la religión del pueblo de Israel, pero diferente. Se habían vuelto en parte idólatras. ¿Sí? Entonces no se llevaban bien. Aunque hay la epístola, perdóname, en el Evangelio del buen samaritano, ¿verdad? Pues lo hace Jesús para contrastar cómo pueblos que no pertenecen a Israel pueden ser buenos, ¿verdad? Y pueden ser misericordiosos y pueden, eh, eh, cuando hay necesidad, pueden atender al necesitado, ¿verdad? Entonces, los samaritanos no eran queridos, ya en tiempo de Jesús lo vimos en sus predicaciones, ¿verdad? En sus parábolas. Bueno, pero vamos a ver entonces cómo regresa ese pueblo. El pueblo en el lado norte, pues ya vimos de que se volvió a poblar, pero con la gente de venida de otros países, otras tribus que no eran del pueblo de Israel. Vienen y traídos por los de Asiria ocupan el territorio. Pero el reino del sur, que la capital era Israel, que la capital era Jerusalén, se fueron todos y quedó vacío. Quedaron unos cuantos agricultores de los más pobres. Todo lo que tenía algún conocimiento de estudio o que eran artesanos, cerrajeros, etcétera, todos se fueron llevados por los de Babilonia a Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento que pasan más o menos como 70 años, son fechas aproximadas, y entonces los que estaban en Babilonia empiezan con autoridad del rey. Porque pasó lo siguiente. Los persas, que era un reino aparte, lo que ahora es Irán,
conquistaron a los babilonios. Los babilonios están o estaban en lo que hoy es Irak. Entonces vienen los de Irán, los persas, conquistan a los babilonios, o sea, lo que hoy es Irak, y entonces se encuentran ahí viviendo en Babilonia y en esa zona muchos judíos. Y el rey de los persas, ahorita lo vamos a ver, da autorización para que los judíos regresen a Jerusalén, a su tierra y en especial a Jerusalén. Y como todos o la mayor parte de los habitantes que estaban en Babilonia, que habían venido de la zona sur del territorio, pertenecían a la tribu de Judá, a partir de ese regreso de ese pueblo que estaba en Babilonia, ese pueblo ya se conoce como el pueblo judío. A partir de ahí empiezan a ponerle el nombre de judíos, porque pertenecían a la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, anteriormente se hablaba del pueblo de Israel, las 12 tribus. O hebreos, ¿no? Sí, Bueno, hebreos también, era otra forma, israelitas o hebreos, porque dependiendo del territorio donde estaban, ¿no? Pero a partir de aquí, de que ya regresan de Babilonia a volver a ocupar Jerusalén y la zona sur del territorio, empiezan a ser llamados judíos y hasta la fecha, pueblo judío, ¿verdad? Bueno, entonces así está el asunto. Les quiero hacer una petición a todos ustedes, a los que están oyendo, a los que lo están viendo, sobre todo en vivo. Sé que aquí en el Zoom aparecemos 3, 4 personas, pero hay gente que, gracias a Dios, se conecta en Face Live y lo ve en vivo. Bueno, yo traigo la inquietud de cómo responder las preguntas que me hacen, porque luego me avisan, oye, te pregunté esto y nunca me contestaste. Lo que pasa es que yo ya no reviso los programas anteriores. Por estar preparando los nuevos y los nuevos videos, ya no me meto a revisar anteriores. Y sobre todo, si me meto a revisarlos buscando algún error para luego corregirlo, pero no me pongo a ver los comentarios. Entonces, yo les quería pedir a los que les interese que si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que sea que tenga que ver con la religión, ¿verdad? Por supuesto. Durante el programa, vayan haciendo sus preguntas en el chat, en comentarios. Y yo al final, unos minutos antes de salirme del aire, voy a entrar ahí y si hay alguna pregunta, yo voy a tratar de contestarle en vivo, ¿sí? Los que vean esto ya después, que ya no esté en vivo y me pongan alguna pregunta, yo ya no la voy a poder contestar porque no la voy a ver. Pero los que durante el programa en vivo pongan alguna pregunta en el área de comentarios, yo antes de cerrar la emisión de este programa, voy a pasar a ver en mi teléfono qué comentarios subo y voy a tratar de contestarlos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tal funciona esto. Vamos a ver por lo pronto, como siempre, la oración. Eso siempre es para empezar. Déjenme poner la oración aquí y les voy a pedir que me acompañen. Permítanme. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver ahora el libro,
la Santa Biblia de Jerusalén. Aquí hay una introducción, quiero leerles algunos parrafitos de la introducción. Y fíjense cómo habla ahí en plural. Son los libros de las crónicas de Esdras y Nehemías. Y dice aquí que el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo ahorita, comprende un segundo grupo de libros históricos, porque ya vimos un primer grupo de libros históricos, el de Josué, el de Reyes, etcétera. Y ahorita es un segundo grupo, que son las crónicas, dice, que en gran parte reiteran luego y prosiguen la historia deuteronomista que abarca de Josué al fin de los reyes, o sea, los libros anteriores. O sea, de alguna forma lo reiteran, y como lo reiteran, pues ya no los vamos a ver. Se trata de los dos libros de las crónicas, y además del libro de Esdras, y según la opinión común del libro de Nehemías. Porque antes juntaban Esdras y Nehemías en un solo libro, pero ya dijeron, no, para estudiarlo mejor se divide en dos, Esdras y Nehemías, ¿sí? Entonces, estos libros de las crónicas de alguna forma repiten lo que ya vimos en toda la historia anterior, desde el libro de Josué a los reyes, ¿sí? ¿Se acuerdan que de Josué a los reyes en medio están los jueces? El tiempo en que en Israel no había reyes, había jueces, ¿verdad? Entonces era Josué, vienen luego los jueces y luego viene el libro de los reyes, ¿sí? Como una especie de así de continuidad. Estos libros que se llaman libros de las crónicas, ¿sí? Según el título hebreo, la Biblia griega y la Vulgata los llaman paralipómenos. Una palabra difícil, paralipómenos, es decir, libros que se refieren a las cosas omitidas. O sea, alguna cosa que se les quedó pendiente en los otros libros, aquí lo ponen. Obra del judaísmo post-exílico, es decir, cuando regresan del exilio, de una época en que el pueblo, privado de su independencia política, porque ahora eran los persas los que regían esa zona, la zona de Israel, el pueblo, donde estaba todo el pueblo de Israel, los judíos, gozaba con todo de una especie de autonomía reconocida por los dueños del Oriente, que en este caso eran los persas. El autor de las crónicas, un levita de Jerusalén, es profundamente adicto a este medio. Escribe después de Esdras y Nehemías, o sea que es un libro que no se escribió en ese momento, ya mucho tiempo después se puso por escrito los relatos que se decían en forma oral, verbal. Escribe después de Esdras y Nehemías, bastante tiempo después. La fecha más probable parece ser el comienzo de la época griega. O sea, antes de que llegaran los romanos, hubo una época que los griegos eran los que conquistaron Israel. Acuérdense de Alejandro Magno, etc. La fecha más probable parece ser el comienzo de la época griega del año 300 antes de Cristo. Vamos a ver qué otras cositas. Bueno, en los primeros capítulos de los libros de las crónicas hay listas genealógicas que se detienen más en la tribu de Judá y la descendencia de David y de los habitantes de Jerusalén. Entonces, por eso no lo vamos a ver también, porque es una lista de nombres y nombres y nombres. Dice aquí, las crónicas, o sea, los dos primeros libros de las crónicas, dice aquí, las crónicas concluyen con la autorización dada por Ciro, que era el rey de los persas, para reconstruir el templo. Continuación de estas crónicas, como hemos visto, como hemos dicho, son los libros de Esdras y Nehemías. O sea, los libros de las crónicas, los dos, terminan con la autorización que Ciro da a que regresen los judíos a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y después siguen ya los libros de Esdras y Nehemías. Déjenme más cosita aquí que haya encontrado. Los libros de Esdras y Nehemías formaban anteriormente un solo libro, el libro de Esdras, en la Biblia hebrea y en la de los 70, aquella que se tradujo al griego. Los libros de Esdras y Nehemías son, como se ha dicho, continuación de la obra del cronista, o el libro de las crónicas, ¿sí? El regreso escalonado, porque regresan a Jerusalén y al reino de Judá,
no de un montón, sino van escalonados. Ya me voy. Dice, el regreso escalonado comienza inmediatamente, pero los trabajos del templo se interrumpen por la oposición de los samaritanos. O sea, estaban empezando a reconstruir el templo en Jerusalén y los samaritanos no querían que se construyera el templo. Porque, pues acuérdense que ellos tenían su propio reino, el reino de Samaria, y que ellos ya no pertenecían a las tribus, ¿verdad?, de Israel. Dice así, permíteme, aquí pasó algo. El regreso escalonado comienza inmediatamente, pero los trabajos del templo se interrumpen por la oposición de los samaritanos y no se reanudan hasta Darío I, cuando hay un cambio. Ciro y luego viene Darío y se vuelve a reanudar la construcción. Dice aquí que el templo se acaba en el 515. Este se conoce como el segundo templo. El primer templo había sido el que hizo Salomón, pero ese templo los babilonios se lo destruyeron de todo a todo. Entonces, el segundo templo es este que estamos viendo, que se construye pues bajo la autorización de los reyes de, aquí está, Ciro y Darío, los reyes de los persas. Luego hay un tercer rey, Artajerjes. Bajo Artajerjes, Esdras, que es un escriba, o sea, sabía de los libros de la ley judía, etcétera, encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia, llega a Jerusalén con una nueva caravana. Viene provisto de un decreto que le concede facultades para imponer a la comunidad la ley de Moisés, reconocida como rey leal. O sea, el regreso fue escalonado. Y en uno de esos regresos, en esos grupos que regresan, viene un escriba que se llama Esdras. Y ese es el libro que vamos a ver ahorita, el libro de Esdras. Después viene Nehemías, tiempo después, que era el copero de Artajerjes. En aquellos tiempos el copero del rey era alguien importantísimo, porque era el que le servía las bebidas, el vino, pero antes de que el rey los probara, el copero lo probaba para saber que no lo iban a envenenar, ¿verdad? Y se hacía mucho, es como los cantineros y los borrachos, ¿no? Se hacen muy amigos. Bueno, aquí también el rey se hace muy amigo siempre de su copero, ¿verdad? Y en este caso, Nehemías era copero de Artajerjes. Dice, logra que el rey le otorga la misión de ir a Jerusalén para levantar las murallas. O sea, estaban levantando el templo, pero había que poner las murallas, porque si no algún otro pueblo podía venir a tratar de conquistarlos, ¿sí? Entre tanto, Nehemías, el que vimos anteriormente, el que era el escriba, había sido nombrado gobernador. Y, perdón, entre tanto, Nehemías, o sea, me equivoqué, Esdras era el escriba, él seguía allí trabajando en la reconstrucción del templo, pero viene Nehemías a reconstruir las murallas y dice, entre tanto, Nehemías ha sido nombrado gobernador. Esdras, el que estábamos hablando ahorita, hace una lectura solemne de la ley, celebra la fiesta de las tiendas. El pueblo confiesa sus pecados y se compromete a observar la ley. Esdras es como un sacerdote, pero más bien le llaman un escriba, conocía las escrituras, ¿sí? Esdras. Y Nehemías se es nombrado gobernador. Esdras, reconstruir el templo, Nehemías, reconstruir las murallas. Bueno, dice, los dos libros, el de Esdras y el de Nehemías, son la única fuente de la que disponemos sobre la actividad de Esdras y Nehemías. La fecha de su composición es anterior a la de las crónicas, pero sobre todo utilizan y citan textualmente documentos contemporáneos de los hechos. O sea, aquí, aunque está acomodado, primero Crónicas 1, Crónicas 2, los que primero se escribieron fueron estos de Esdras y Nehemías, nomás que luego se acomodaron para darle más continuidad y decir en el orden que sucedieron las cosas, ¿verdad? Por eso dice, la fecha de su composición es anterior a la de las crónicas. Antes de escribir crónicas, se escribieron Esdras y Nehemías. Después se escriben crónicas, pero Esdras y Nehemías se acomodan después de las crónicas para darle continuidad
en el tiempo a los relatos, ¿verdad? Es algo muy común esto. Los escritos procedentes de Esdras y Nehemías han sido fraccionados para luego reunirlos, combinándolos. O sea, eran relatos sueltos, como siempre, que luego se ponen por escrito y luego viene un escritor y los acomoda, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí. Dice aquí, esto que vamos a relatar aquí es un acontecimiento de gran importancia. Se trata del nacimiento del judaísmo. Cuando hablamos de los judíos, del pueblo judío, etcétera, son los que regresan después del exilio babilónico, preparado en las largas meditaciones del destierro y ayudado por la intervención de hombres providenciales. O sea, ahí en el destierro, los judíos, al ya no tener el templo, porque el templo había sido destruido, cambiaron su religión a una religión, lo que conocemos como la religión del libro. Entonces empezaron a escribir todo lo que sabían ellos, la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento se escribieron en esas fechas. Ya se tenían, pero sueltos, o ya se tenían en forma oral, pero aquí se empezaron ya a poner, sí, por escrito. Y entonces se convirtió el pueblo del libro, porque ya no había manera de en el templo hacer nada, estaban desterrados en una zona, pues que ahí no había templo, en Babilonia. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a continuar con nuestra religión, con nuestra fe, pues a través de nuestros escritos, ¿verdad? Bueno, seguimos. Dice, Esdras, o sea, el que es el escriba, es en verdad el padre del judaísmo. Sí, porque él empezó a hacer que de nuevo esa religión en el nuevo templo se volviera a practicar. Dice, Esdras es en verdad el padre del judaísmo con sus tres ideas esenciales. Para Esdras, para ser judío es la raza elegida, el templo y la ley. Bueno, creo que aquí fue todo y empezamos con el libro de las crónicas, pero no lo vamos a ver. Fíjense cómo dice aquí, libro primero de las crónicas, en torno a David, las genealogías. No lo vamos a ver, porque eso ya lo vimos en los otros libros. Y luego en el libro segundo de las crónicas dice aquí, Salomón y la construcción del templo. También eso ya lo vimos, entonces no tiene caso, ya vimos toda la historia de David. La de Salomón en los libros de los reyes y en el libro de jueces y en todos esos libros históricos anteriores, pues ya no tiene caso. Vamos a irnos directamente al tercer libro, el libro de Esdras, ¿sí? Y en el libro de Esdras empieza, como dice aquí, la vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. Y luego ya viene la reorganización de la comunidad por Esdras, que era el escriba, y Nehemías, que era el gobernante. Bueno, vamos a empezar por ahí. La vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. Entonces aquí vamos a empezar ya cómo regresa el pueblo que estaba desterrado en Babilonia, autorizado por los reyes de Persia, cómo regresan a Jerusalén. En el año primero de Ciro, rey de Persia, el primer año que gobernaba Ciro, los persas habían conquistado a los babilonios. ¿Sí? En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé pronunciada por Jeremías, o sea, Jeremías había, y lo vamos a ver en el libro de Jeremías, había profetizado que iban a regresar, ¿verdad? Movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Entre dos puntos. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo,
sea su Dios con él, suba a Jerusalén en Judá a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Fíjese cómo Dios utiliza a un rey pagano para hacer regresar a su pueblo a Jerusalén, a Judá, ¿sí? O sea, dice uno, bueno, pero ¿por qué se le ocurre a Ciro autorizar a que regresen los judíos a hacer un templo en Jerusalén en honor de Yahvé? Pues sí, Ciro tenía otra religión, una religión pagana. Pero pues Yahvé Dios utiliza a todos para cumplir con sus mandatos y sus deseos. Quería él que el pueblo regresara. Entonces usa al rey de Persia, ¿verdad? El rey de Persia, que ahorita estamos con problemas, es lo que se conoce como Irán, ¿verdad? Los de Irán son los persas. Nomás que ahora ya no se llama Persia. Con el Shah de Persia, ahí se acabó y empezaron Irán para todos lados. Ya la palabra Persia ya no se usa. Cuando había el Shah de Irán, él se decía descendiente de este rey Ciro. Pero pues se acabó aquello, ya queda Irán, ahora son los ayatolas. Se hizo un reino, un país musulmán, ¿verdad? Dirigido por los clérigos musulmanes y pues ya cambió. Pero aquí estamos hablando que el rey de Persia fue utilizado por Yahvé Dios para que su pueblo regresara, ¿verdad? Y le autorizaran, y no nomás le autorizaran, vamos a ver más adelante, le da los recursos necesarios para reconstruir ese templo. Vamos a ver. A todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Fíjense, hermano, no solamente autoriza que regresen, que construyan el templo, sino le pide al resto del pueblo, dice aquí, a todo el resto del pueblo, o sea, a todos los que no van a regresar, son judíos, pero no van a regresar, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, ¿se acuerdan que les dije que aunque la tribu que más tenía personas en Jerusalén y en el reino de Judá era la tribu de Judá, había también la de Benjamín? No era tan numerosa como la de Judá, pero estaba metida en la misma zona geográfica. Entonces, por eso habla aquí los de Judá y Benjamín. Y también habla de sacerdotes y levitas, porque en el templo estaban sacerdotes y levitas. Entonces, cuando se los llevan a todos a Babilonia, pues se llevan gente de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y de la tribu de Leví. De la tribu de Leví, que ahí pertenecen los sacerdotes, que son los sumos sacerdotes, y los levitas. Entonces las cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayudas. O sea, vecinos de ellos que no iban a ir hacia Jerusalén, pues como quiera ayudaron, dice. Plata, oro, hacienda, ganado y gran cantidad de objetos preciosos y toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. O sea, todo lo que había en el templo de Yahvé, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se lo había llevado, pero ahora que los persas conquistaron a Babilonia, pues tenían ahí en su poder todos estos utensilios del templo de Yahvé y se los sacan para que se los lleven. Dice, Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrídates, el cual los contó para entregárselos a Sesbazar, príncipe de Judá, uno de los descendientes del rey.
Este es el inventario. Aquí está un inventario de todo lo que había ahí. 30 fuentes de oro, 1000 fuentes de plata. Dice que 29 reparadas, porque se habían maltratado. 30 copas de oro, 1000 copas de plata, 410 estropeadas. Otros utensilios, 1000. Total de utensilios de oro y plata, 5400. Todo esto se lo llevó Sesbazar cuando los deportados subieron con él de Babilonia a Jerusalén. Se llevaron todo. Bueno, luego viene una lista, dice aquí, estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, las que había deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Y ahí está la lista, no lo vamos a leer porque es un montón de nombres que no nos dicen aparentemente nada. ¿Sí? Mira, listas y listas y listas y listas y más listas. Pasamos al 3, reanudación del culto. Aquí vamos a ver que dice así, llegado el 7º mes y estando ya los israelitas en sus ciudades, o sea, no nada más se fueron a Jerusalén, sino a todas las ciudades que había en esa región. Se congregó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, con sus colegas, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios del Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar con su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra. Estaban rodeados de los samaritanos y de otros pueblos que se fueron asentando en esos territorios, ¿verdad? Que no eran judíos. Y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de las tiendas, según está escrito, con el número de holocaustos cotidianos establecidos según el rito de cada día. Las tiendas, acuérdense, aquella era una de las celebraciones más importantes del pueblo judío antes de ser deportados, ¿verdad? Que hacían tiendas o cabañas y vivían ahí una semana en esas tiendas. Entonces dice aquí, después ofrecieron el holocausto perpetuo y la de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Desde el día 1 del 7º mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se había echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. O sea, ya tenían el altar y empezaban a ofrecer sacrificios, como está escrito en la ley de Moisés, en el Deuteronomio, en el Éxodo y en el Deuteronomio, todos los libros del Pentateuco. Pagaron con dinero a los canteros y a los carpinteros y dieron víveres, bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios, para que enviasen por mar a Jope madera de cedro del Líbano, según la autorización de Ciro, rey de Persia. O sea, hasta en eso les ayudó Ciro, porque todo lo que era el Líbano también estaba conquistado por los persas, y les autorizó que les mandaran la madera de los cedros. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el 2º mes, Zorobabel, el hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus correligionarios, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas de 20 años en adelante para dirigir las obras del templo de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos y los hijos de Jodavías se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, estaban presentes los sacerdotes, revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Yahvé según las prescripciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel.
y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores alabando a Yahvé, porque el templo de Yahvé tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ya ancianos, que habían conocido con sus propios ojos el primer templo sobre sus cimientos, lloraban a voz en grito, mientras que otros lanzaban gozosos clamores. O sea, había unos viejitos que habían conocido el templo anterior, ya ancianos, porque habían pasado 70 años. Ponle que ya eran viejitos de 80, 90, ¿verdad? Como ustedes comprenderán. Entonces, se acordaban de aquel templo y entonces pues lloraban, ¿verdad? Y nadie podría distinguir los acentos del clamor jubiloso de los acentos de lamentación, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Bueno, vamos bien, pero aquí empiezan los problemas con los samaritanos. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron: vamos a edificar juntos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Asardón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Fíjense, estos eran los samaritanos, era un pueblo samaritano, dice aquí, que los había llevado a esas tierras Asardón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Entonces ellos, sin ser de las tribus de Israel, querían juntarse con el pueblo judío para erigir juntos el templo, y esto no le gustó a los judíos. Fíjense cómo les dijeron: vamos a edificar juntos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Asaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero no les gustó esto a los judíos. Zorobabel, Josué y los restantes cabezas de familia israelitas les contestaron: no podemos edificar junto con vosotros un templo a nuestro Dios, porque esos samaritanos ya habían hecho una religión diferente, ¿sí? Solo a nosotros nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel, como nos lo ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar a la gente de Judá y a atemorizarla para que no siguiesen edificando. Entonces no quieren, empezaron a meter problemas. Sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto. Así durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, mientras estuvo vivo Ciro, siguieron ellos poniendo obstáculos. Dice: obstrucción samaritana bajo Jerjes y Artajerjes. Entonces viene Ciro y después dice, bajo el reinado de Jerjes, al comienzo de su reinado, o sea, después de Ciro viene Jerjes. Bajo el reinado de Jerjes, al comienzo de su reinado, presentaron ellos por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. ¿Quiénes? Los samaritanos. En tiempo de Artajerjes, otro rey después de Jerjes, viene Artajerjes, Mitríades, Tabel y demás colegas suyos escribieron contra Jerusalén a Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba redactado en escritura y en lenguas arameas. El gobernador Rehún y el secretario Sinsai escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de Jerusalén. El gobernador Rehún, el secretario Sinsai y los demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, las gentes de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas y los restantes pueblos que el gran Asurbanipal deportó y estableció en las ciudades de Jamaria y en el resto de Transeufratina. Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, tus servidores, las gentes de Transeufratina.
O sea que transeufratina, que decir la gente que está del otro lado del Éufrates. Transeufratina. Ha de saber el rey que los judíos que vinieron de tu reino donde nosotros y llegaron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Tratan de levantar las murallas y ya han echado los cimientos. Sepa pues el rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, no se pagarán más impuestos, contribución ni peajes, y al final esta ciudad perjudicará a los reyes. Y puesto que nosotros comemos la sal del palacio y nos resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey, enviamos al rey esta denuncia para que se investigue en las memorias de tus padres, pues en estas memorias encontrarás y descubrirás que esta ciudad es una ciudad rebelde, molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado insurrecciones desde antiguo. Por este motivo fue destruida esta ciudad. Nosotros informamos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, bien pronto ya no tendrán más territorios en Transeufratina. El rey envió esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Sinsai, a los restantes colegas residentes en Samaria y demás lugares de Transeufratina, paz, etc. El documento que nos habéis enviado ha sido traducido y leído en mi presencia. Di orden de que se investigase. Y ha podido constatarse que esta ciudad se ha venido rebelando contra los reyes desde antiguo y que ha fomentado revueltas e insurrecciones, que hubo en Jerusalén reyes poderosos cuyo dominio se extendía sobre toda Transeufratina, a las que pagaban impuestos, contribuciones y peaje. Ordenad pues que se interrumpa la empresa de esos hombres. Esta ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Pararon todo. Haz de cuenta un amparo, queda todo parado. Guardaos de actuar con negligencia en este asunto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto a la copia del documento del rey Artajerjes fue leída ante el gobernador Rehum, el secretario Sinsai y sus colegas salieron a toda prisa hacia Jerusalén, donde los judíos, y por la fuerza de las armas, los obligaron a suspender las obras. Así se suspendieron las obras del templo de Dios en Jerusalén. Estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, era Ciro, Jerjes, Artajerjes, y hasta que vino Darío van a volver a empezar las obras. Bueno, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre de Dios, en nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Con esto Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. O sea, los profetas insistían en que se construyera el templo. Estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Aunque estaba prohibido porque había habido un decreto de que se suspendiera, ellos insistieron. Dice aquí, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Por entonces, Tenai, sátrapa de Transeufratina, Setar-Boznai y sus colegas vinieron donde ellos y les preguntaron: ¿quiénes os ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no se les obligó a suspender la obra en espera de que llegase un informe a Darío y volviera un decreto oficial sobre aquel asunto. Copia de la carta que Tentai, sátrapa de Transeufratina, Setar-Boznai y sus colegas, las autoridades de Transeufratina, remitieron al rey Ciro. O sea, aquí están copias de las cartas que van, las cartas que... Todo un proceso burocrático. Le enviaron un escrito de este tenor.
Al rey Darío, paz completa. Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se está reconstruyendo con piedras sillares, se recubren de madera las paredes, la obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en sus manos. Hemos preguntado a estos ancianos que quién les ha autorizado a construir ese templo y a rematar ese santuario. Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ellos. Te damos pues por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos nos han dado esta respuesta. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. A ver, silencio. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, que los entregó en manos de Nabucodonosor. Cartón y eso no se los vas a dar. A ver. No, pues es que Rosita. Dice, pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, que los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del santuario de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia, y entregárselos a un hombre llamado Sesbazar, a quien nombró sátrapa. Con esta encomienda, toma estos utensilios, vete a llevarlos al santuario de Jerusalén y que sea reconstruido el templo de Dios en su emplazamiento. Vino pues el tal Sesbazar y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Y desde entonces hasta el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabado. Ahora, pues, si le place al rey, investíguese en el departamento del tesoro del rey de Babilonia si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén, y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece hasta ese momento? Déjenme ver si aquí hay algún comentario que podamos, o preguntas, o lo que sea. Permítanme. Hay dos comentarios, nada más. Uno que dice buenas noches, de Lulú Pérez, y otro que dice buenas noches, de Arturo Lara. O sea que no hay preguntas hasta el momento. Bueno, seguimos. Entonces, por orden del rey Darío, se investigaron los archivos del tesoro conservados en Babilonia y encontraron en Ecbatana, dice, fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo del tenor siguiente. Memorándum. O sea, ya, fíjense, todos los gobiernos ya siguen lo mismo que había en el tiempo de los persas, se sigue haciendo, ¿verdad? Memorándum. Ahí va un memorándum persa. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado templo de Dios en Jerusalén. O sea, el encabezado del memorándum. Construyase el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y échense sus cimientos. Su altura será de 70 codos y de 70 codos su anchura. Habrá 3 hileras de piedra de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Lo que les decía, el mismo Ciro pagó no de su bolsa, pero de la tesorería de su reino pagó. Además serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios, que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en el templo de Dios. Ahora pues, Tetenai, sátrapa de Transeufratina, Setar Boznai y vosotros sus colegas, las autoridades de Transeufratina, retiraos de ahí. Dejad trabajar en ese templo de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan ese templo de Dios en su emplazamiento. O sea, les dicen, no, ya no le echen más,
síganse construyendo el templo. Estas son mis órdenes acerca de vuestro proceder con los ancianos de los judíos para la reconstrucción de ese templo de Dios. De los fondos reales de los impuestos de Transeufratina se les pagarán a esos hombres los gastos exactamente y sin interrupción. Lo que necesiten para holocaustos del Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite, se les proporcionarán sin falta cada día. Fíjense qué cambio. Según las instrucciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables y se ruega por la vida del rey y de sus hijos. Lo que pedía el rey Ciro, que oren por mí y por mis hijos. Ordeno además lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará a ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por ese delito a un montón de escombros. Y el Dios que ha puesto ahí la morada de su nombre, aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir este decreto y destruir este templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, se ha ejecutado exactamente. ¿Qué les parece? Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Sectar, Boznai y sus colegas ejecutaron exactamente las instrucciones dadas por el rey David. Los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio del templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. O sea, los libros que habíamos visto, los Pentateuco, ahí está toda la liturgia que hay que seguir. Los deportados celebraron la Pascua, primera Pascua que se vuelve a celebrar en Jerusalén. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, así que una vez ya puros, inmolaron la Pascua para todos los deportados, para sus colegas los sacerdotes y para sí mismo. Comieron la Pascua. Los israelitas que habían vuelto del desierto y todos aquellos que habían roto con la impureza de la gente del país, se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante 7 días la fiesta de los ácimos, porque acuérdense que se celebra la Pascua con pan sin levadura, pero se consume durante 7 días solamente pan con levadura. Entonces está la Pascua y inmediatamente sigue la fiesta de los ácimos. Celebraron con júbilo durante 7 días la fiesta de los ácimos, porque Yahvé les había llenado de gozo, pues cambió en su favor el corazón del rey de Asiria, para reafirmar sus manos en las obras del templo de su Dios, el Dios de Israel. Yo no sé por qué dice aquí, cambió en su favor el corazón del rey de Asiria. El corazón que cambió fue el del rey persa. Sin embargo, como los persas habían conquistado Babilonia y habían conquistado Asiria, pues pusieron aquí que cambió en su favor el corazón del rey de Asiria. Realmente fue el rey de Persia, que ya había conquistado Babilonia y Asiria, el que cambió su corazón, ¿verdad? Bueno, y aquí ya va a aparecer Esdras y Nehemías. Hasta ahorita no han aparecido porque ellos siguen estando ahí en Persia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No he oído de ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? No, está Pues bien. nada más estamos oyendo la narración, está interesante.
pero Es no quieren. exacto, está muy interesante todo cómo fue avanzando. Ujú. Pues sí, Muy bien. ahorita vamos a dejarlo ahí porque quiero dejar a partir de aquí, ya ahora sí viene aquí Esdras y Nehemías. Entonces estamos hablando que lo vamos a dejar aquí en el 7. ¿Sí? Voy a ver si existe, déjenme salirme de aquí, alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera que les conteste. Déjenme ver porque pues, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. A lo mejor poco a poco va agarrando vuelo esto, permítanme. La palabra de Dios en la Biblia. Comentarios. Hay 2 comentarios. Lulú Pérez Soto, buenas noches, gracias y saludos. Arturo Lara Meraz, buenas noches, gracias por compartir. Bueno, no veo que haya algún comentario aparte. Pero vamos a hacer esto cada vez que, mientras estamos transmitiendo en vivo, como es ahorita, que transmitimos los lunes de 8 a 9, perdón, es cierto, de 8 a 9 no, transmitimos de 7:30 a 8:30, estoy confundiendo con otra clase, 7:30 a 8:30, entonces cualquier pregunta ustedes me la hacen en los comentarios, yo al acabar, o a punto de acabar el programa, veo si alguien quiso comentar algo, y si comentó algo y aquí hay alguna pregunta, pues yo con todo gusto se las contesto, ¿verdad? Pero ahorita todavía no hay gente que les haya puesto aquí algún comentario. Nomás esos 2 saludos que estaban ahí. Bueno, pues señores, les agradezco que se hayan conectado. Espero que les esté gustando. Este es un libro que apenas va empezando. Está muy interesante porque es cómo vuelve el pueblo judío a su tierra, ¿verdad? Y a partir de ahí le llamamos pueblo judío. Antes era el pueblo de Israel, ahorita es el pueblo judío. Bueno, les agradezco que se hayan conectado. No sé si tengan algún comentario que hacer, pero Nada, gracias. bueno, les deseo paz y bien. Les recuerdo que el próximo lunes vamos a seguir viendo Nuevo Testamento. Ahí estamos viendo, vamos a ver las epístolas de San Pablo. ¿Sí? Creo que es la de Timoteo y luego la de Tito. ¿Sí? Para el próximo lunes. ¿Sí? Pues muchas gracias. Les agradezco que se hayan conectado. Les envío un saludo. Y hacemos una petición de oración por el hijo de Juan Carlos, nuestro amigo, que necesitamos orar por la salud de su hijo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.